La parte más cefálica del tubo neural forma al prosencéfalo, y de este prosencéfalo se forman el telencéfalo y el diencéfalo, siendo el primero, el telencéfalo, el responsable de la formación de los grandes hemisferios cerebrales. Estos hemisferios cerebrales tienen también una estructura formada por sustancia gris y sustancia blanca, teniendo como cosa particular el que buena parte de la sustancia gris se organiza en el exterior formando una corteza cerebral caracterizada por la presencia de estos surcos que en algunas partes son muy profundos y también suelen ser llamados cisuras o fisuras cerebrales. Entre estos surcos se encuentran estas formaciones de la corteza cerebral denominadas giros o circunvoluciones. Si bien no hay una forma que sea totalmente igual a otra, me refiero de un cerebro a otro, sí hay una configuración común que es observable, que es reconocible en todo cerebro en condiciones normales. En este esquema observamos estos grandes surcos que son los responsables de separar, como decíamos, de manera constante a la corteza en varias porciones denominadas lóbulos. El gran surco central separa entonces a este cerebro en un lóbulo frontal y en un lóbulo parietal, tomando en cuenta que estos nombres corresponden a los huesos que están también en relación con estas partes del cerebro. El gran surco lateral separa de este lóbulo parietal y frontal al lóbulo temporal y tenemos un discreto surco occipito parietal que separa al lóbulo occipital del lóbulo parietal. Estos dos surcos, el central y el lateral, son sumamente apreciables, claramente observables en la superficie del cerebro, mientras que el surco parieto-occipital en la superficie externa es bastante discreto y es mucho más observable. Realmente es apreciable en la superficie interna, que es lo que representa la imagen inferior. Esta es la superficie externa del cerebro y esta es la superficie medial del cerebro. Recordemos que son dos grandes lóbulos y que entre los dos también hay una gran fisura longitudinal o interhemisférica que mantiene la separación entre el un hemisferio y el otro hemisferio. Veremos más adelante algunas imágenes para que esto quede más claro. Vemos que en la superficie medial de este cerebro hay una continuación también, en este caso aquí es discreta, del surco central, pero vemos también con mucha claridad al surco parieto-occipital. Vemos otro surco también importante para delimitar al lóbulo occipital, que es el surco calcarino, y existen otros surcos también constantes, regulares, que permiten diferenciar asimismo dentro de cada lóbulo algunas porciones de esa corteza cerebral. Pero estos surcos son los grandes surcos que separan en lóbulos a este cerebro. Primera imagen, ¿sí? En donde vamos a observar nuevamente el surco central y observando que el surco central tiene por delante y por detrás, a cada lado, giros o circunvoluciones que por encontrarse delante y detrás del surco central toman precisamente el nombre de giros precentral y giro postcentral, con una importancia enorme, en tanto que por delante de este surco central, el giro precentral y otras partes de este lóbulo están relacionados y vinculados a la actividad motora contralateral, es decir, que el hemisferio izquierdo, la actividad motora que se genera en el hemisferio izquierdo va a pasar y va a controlar los movimientos del otro lado del cuerpo. Recordarán cuando veíamos las vías que pasan
por la médula, por el tronco encefálico, y veíamos que muchas de estas vías, hablando en particular de las motoras, estas vías cruzan al otro lado, decusan. Por detrás del surco central tenemos el giro postcentral, el cual está en cambio relacionado a la actividad fundamentalmente sensitiva. También recordarán que algunas vías que llevan sensaciones desde alguna parte del cuerpo a través de la médula espinal y que pasan por el tronco encefálico formaban lemniscos y veíamos que algunos de estos pasan por el tálamo y finalmente llegan a la corteza postcentral, precisamente al giro postcentral. Pero por delante de este surco central y como parte de este lóbulo frontal, también vamos a encontrar algunos surcos y formaciones constantes. Y aquí vemos señalado el surco precentral, es decir, si tenemos el surco central, por delante inmediatamente está el giro precentral y por delante del giro precentral está el surco precentral, por lo que el giro queda claramente definido entre el surco central y el surco precentral. Por delante de este giro y por delante del surco precentral también se encuentran surcos que parten del surco precentral y se denominan frontal superior y frontal inferior, que terminan separando por delante del surco precentral, terminan separando en 3 circunvoluciones a esta parte más anterior del lóbulo frontal. El giro frontal superior, el medio y el inferior. De este lado se puede apreciar también. La forma varía un poco, pero los surcos y esos giros están presentes. Ahí vemos el surco frontal superior, frontal inferior y el giro frontal superior, frontal medio y frontal inferior. Por detrás del surco central se puede observar al giro postcentral, que está limitado también por un surco postcentral. Este surco postcentral es parte del lóbulo parietal. Recordemos que detrás del surco central todo esto es lóbulo parietal, por lo que este surco postcentral es parte del lóbulo parietal. Y por detrás de este surco postcentral, el resto de la masa de esta corteza cerebral está también separada por un surco denominado intraparietal, el que separa en una parte superior y en otra inferior a este lóbulo, por lo que este surco intraparietal nos da origen a un giro o circunvolución, o lobulillo también, parietal superior y uno parietal inferior. Recuerden, aquí tenemos el giro temporal inferior por debajo de este surco, pero inmediatamente por debajo de este borde, y ya mirándolo inferiormente a este cerebro, este giro va a continuarse con el giro aquí, va a continuarse con el giro occipito temporal lateral. En esta imagen observamos una parte de la corteza que está oculta, que está cubierta en las profundidades del surco lateral, que es el lóbulo de la ínsula. ¿Sí? Es parte de la corteza cerebral, pero se encuentra oculta. Nuevamente esta imagen es muy esquemática para revisar una vez más en la superficie de la corteza cerebral, al surco central, al surco lateral. Vemos aquí a los surcos frontales, superior, inferior, y los giros que cada uno de estos define. Vemos las ramas ascendente y anterior del surco lateral y su rama posterior. Y por acá vemos al surco postcentral, al surco intraparietal, al parieto occipital y los que también son parte del lóbulo temporal. Estos son surcos que se encuentran de manera constante
y son reconocibles en un cerebro en condiciones normales. Otra vez, un esquema también de la superficie medial del cerebro. Vemos nuevamente al surco central, al surco del cíngulo, al surco parieto-occipital, al surco calcarino, al colateral y el occipito temporal en la superficie inferior. Esta imagen un poquito más elaborada es una vista netamente inferior de este cerebro, en el que podemos ver los dos polos anteriores de los hemisferios y de los lóbulos frontales, con una característica importante, y es que en la parte inferior de estos lóbulos frontales encontramos los bulbos y tractos olfatorios, que ocupan precisamente unos surcos que son llamados los surcos olfatorios. Es decir, si levantáramos estos bulbos y estos tractos, veríamos en toda la extensión los surcos. Cada uno de estos surcos tiene medialmente a los giros rectos, y por fuera vamos a encontrar múltiples circunvoluciones que corresponden al lóbulo frontal y que están asentándose sobre el techo de la cavidad orbitaria. Por eso la denominación de giros orbitarios. Hacia atrás vemos aquí el tronco encefálico cortado al nivel del mesencéfalo, vemos elementos del hipotálamo, el túber, los cuerpos mamilares, algo se ve de la sustancia perforada posterior. Ya conocemos estos elementos. Y vemos lateralmente a estas estructuras, vemos entonces el lóbulo temporal, y en su cara inferior podemos identificar entonces a algunos de los surcos que ya hemos mencionado, ¿no? El surco colateral con su giro parahipocampal y el gancho, un poco oculto aquí, vemos al gancho. Por fuera de él tenemos al surco occipito temporal, y por fuera al giro occipito temporal lateral, y por dentro el occipito temporal medial. Igual de este lado, vemos el colateral, el occipito temporal. Bueno, esta imagen, a pesar de que vamos a abordar esto posteriormente, nos permite ubicar que en el interior de estos hemisferios se encuentra el sistema ventricular, estos grandes espacios formados a partir del conducto central del tubo neural y que forman estos ventrículos, ¿no? Estamos viendo aquí la representación de los ventrículos laterales o de un ventrículo lateral que tiene algunas porciones, ¿no? Una superior, una inferior, una posterior o astas. Aquí vemos la comunicación de este ventrículo lateral con el tercer ventrículo a través del foramen o agujero interventricular o agujero de Monro. Y vemos la continuación del tercer ventrículo con el acueducto cerebral y su apertura en el cuarto ventrículo. Finalmente continuará en el conducto central de la médula, y en esta imagen vemos las estructuras de ambos lados, ¿no? Ventrículos laterales de ambos lados, el acueducto cerebral, cuarto ventrículo. Ahí tenemos entonces una fotografía de un cerebro en el cual podemos identificar estas grandes fisuras y surcos cerebrales. Claramente vemos aquí la fisura interhemisférica o longitudinal medial que está separando al hemisferio, al izquierdo, del derecho, y tenemos una mejor imagen del hemisferio derecho, en donde también es claramente observable la gran fisura lateral o cisura de Silvio, que está separando claramente al hemisferio, perdón, al lóbulo temporal, del lóbulo parietal por aquí y frontal por acá. Vemos aquí claramente el surco central o cisura de Rolando o cisura central, por delante de la cual tenemos claramente identificado entonces,
trazar una línea. ¿Okay? Todo esto es lóbulo frontal y por acá todo esto es lóbulo parietal. Una vez que hemos identificado la fisura central o surco central, claramente vemos toda esta masa de corteza cerebral que es el giro precentral y por detrás tenemos el giro postcentral, por lo que estas líneas están también señalando a los surcos precentral y surco postcentral. Una vez más recordemos que delante del surco central todo eso ya es lóbulo frontal, por lo que este surco precentral es parte del lóbulo frontal. Claramente observamos cómo a partir de este surco precentral también hay un surco muy claro que es el surco frontal superior y vemos aquí también claramente otro que es el surco frontal inferior, que permiten definir por encima al giro frontal superior, acá el giro frontal medio y por debajo al frontal inferior. Se puede notar en lo poco que se deja ver del hemisferio del lado izquierdo que aquí también vamos a encontrar estos surcos. Y noten que aquí está el giro frontal superior. Y a pesar de que es claramente identificable porque también está el surco, noten que la forma no es exactamente la misma, ¿no? No son exactamente iguales a pesar de que están ahí. Si observamos por detrás del surco del surco postcentral, vemos aquí también un surco que es el surco intraparietal, separando a este lóbulo parietal en un lobulillo o circunvolución parietal superior, y acá tenemos un lobulillo o circunvolución parietal inferior. Claramente vemos también acá la rama superior, la rama anterior y la rama posterior del giro, del surco lateral. Y más hacia atrás, la imagen no ayuda mucho, pero vamos a encontrar un discreto lóbulo parieto-occipital. Estas son entonces las formaciones que son constantes y regulares al observar un cerebro. Tenemos otra fotografía de un cerebro. Aquí está conservado parte de las envolturas. Tenemos conservado la aracnoides todavía y en ella están vasos sanguíneos como claramente observamos. Esto resulta interesante porque miren que algunos de estos vasos están precisamente corriendo en estos surcos y ocupando en particular el surco lateral. Aquí también podemos observar entonces un surco central con un giro pre y un giro post. Y por delante vemos un surco frontal inferior, un surco frontal superior y por supuesto los respectivos lobulillos o giros que están separando a cada uno de estos surcos. Acá vemos el surco post central y por acá arriba muy discretamente vemos el surco intraparietal con sus lobulillos parietales superior e inferior. Hacia atrás, nuevamente de forma muy discreta vemos a este surco parieto-occipital. Igualmente al observar el lóbulo temporal, claramente se ve aquí el surco temporal superior y el surco temporal inferior, que separan entonces a los giros temporal superior, temporal medio y temporal inferior. Este es el que inmediatamente se continúa con
el giro occipito-temporal lateral, si vemos esto desde la cara inferior. Bueno, aquí también se ve el cerebelo, uno de sus grandes hemisferios, el espacio que está ocupado por el tentorio o tienda del cerebelo, y acá adelante tenemos el tronco encefálico. En esta imagen estamos observando la cara medial de un hemisferio, el otro desde luego se ha retirado. Vemos algunas estructuras que ya conocemos. Vamos desde abajo, vemos aquí el tronco encefálico con su bulbo, puente, mesencéfalo. Vemos esta línea representa al conducto central que viene desde la médula y que aquí se amplía en el cuarto ventrículo señalado con el número 3. Vemos el velo medular superior con muchísima claridad y por encima de este cuarto ventrículo vemos atravesando al mesencéfalo el acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Vemos el techo mesencefálico con sus folículos y se abre en el tercer ventrículo. En el número 2 está el tálamo y la conexión intertalámica. El número 4 está representando el agujero interventricular o agujero de Monro. Y por delante ya estamos observando el hipotálamo, las estructuras del hipotálamo, cuerpos mamilares, por acá quiasma óptico. ¿Sí? Al parecer no está la glándula hipófisis. Por acá tenemos el epitálamo y acá recuerden entre el tálamo y el mesencéfalo el subtálamo. Por encima vemos el cuerpo del fornix, vemos la cavidad del ventrículo lateral del lado derecho y vemos el cuerpo calloso con su pico, rodilla, cuerpo y esplenio, la parte ensanchada posteriormente. Vemos el vermis cortado y vemos un lóbulo, el hemisferio, perdón, del cerebelo del lado derecho. Veamos ahora sí la corteza cerebral y claramente se puede observar cómo por encima del cuerpo calloso hay un surco que es el surco calloso, ¿no? El surco calloso, que está separando este cuerpo calloso de esto que está inmediatamente por encima, que es el giro del cíngulo o circunvolución del cíngulo, que está limitado claramente por un surco. Ahí lo vamos a trazar. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Y vemos por acá la continuación del surco central, con lo que tenemos claramente la observación del giro paracentral, el giro frontal medial, ¿sí? Y hacia atrás vemos con absoluta claridad el surco parieto-occipital, aquí sí no hay donde perderse, separando con total claridad al lóbulo occipital del lóbulo parietal. Y por acá vemos el surco calcarino, con lo cual estamos claramente identificando a la cuña y a la precuña. Cuña que es parte del lóbulo occipital, precuña que es parte del lóbulo temporal. Una vez más, en esta fotografía, bastante más clara, volvemos a identificar los elementos del tronco encefálico, el puente, bulbo, mesencéfalo, todo lo que ya hemos observado anteriormente. Aunque está algo destruido aquí el cuerpo calloso, es claramente observable. Por encima de él vemos la corteza que corresponde al giro o circunvolución del cíngulo. Vemos el surco también que comienza aquí, continúa, ¿sí? Y finalmente termina acá. Vemos el surco parieto-occipital, sumamente claro aquí, sumamente claro. El surco calcarino, que está también ya señalado con esa línea entrecortada, por lo que vemos la cuña, la precuña. ¿Sí? Aquí estamos viendo el giro paracentral, justamente aquí está el surco central y el giro paracentral en el que se están encontrando
los giros pre y post central. Y por acá tenemos a el giro o circunvolución frontal superior. Esto que vemos aquí son los vasos o ramas procedentes de la arteria cerebral anterior, y acá vemos a la arteria cerebral posterior. Más de lo mismo, hermosa aquí la arteria cerebral anterior, y asimismo la claridad total de este cuerpo calloso con su pico, rodilla, cuerpo y esplenio. Se ve el septum pelúcido, se ve el agujero de Monro, se ve el tálamo, se ve el plexo coroide del tercer ventrículo, el tálamo acá, cuerpos mamilares, se ve aquí el mesencéfalo, acueducto cerebral, techo mesencefálico, y vamos otra vez desde atrás, surco calcarino, surco parieto occipital, cuña, lóbulo occipital. Por delante, lóbulo parietal, tenemos aquí surco central, giro paracentral, y acá tenemos el surco del cíngulo, por detrás del cual se encuentra la precuña entre la rama del surco del cíngulo y el surco parieto occipital. Por debajo vemos el giro del cíngulo. En estas imágenes, en cambio, tenemos ya la vista inferior de este cerebro con sus dos hemisferios. Y vamos a intentar también reconocer aquí estos surcos y giros constantes en la corteza cerebral. Vemos adelante el lóbulo frontal, se ve en la fotografía el tracto olfatorio, adelante terminando en los bulbos olfatorios, y se alcanza a ver aquí el surco olfatorio en donde se encuentran precisamente estas estructuras. Acá en la otra imagen de la maqueta vemos también al tracto, al bulbo y por debajo el surco. Medialmente, señalado aquí con esta imagen roja, vemos los giros rectos que también son claramente observables en la fotografía, y por fuera vemos múltiples circunvoluciones pequeñas que son las circunvoluciones orbitarias, recordando que esta parte del lóbulo frontal va a estar descansando sobre el techo de la cavidad orbitaria. Hacia atrás, aquí, hacia atrás tenemos entonces a los lóbulos temporales, y siguiendo como en el esquema está aquí trazadas las líneas, en la fotografía vemos claramente al surco colateral, por dentro el giro parahipocampal, y aquí claramente vemos el gancho. Por fuera está el giro occipito temporal medial, el surco occipito temporal y el giro occipito temporal lateral, que inmediatamente se continúa con el giro temporal inferior. Hasta aquí entonces hemos observado la corteza cerebral, esa configuración tan particular con giros, con surcos, y que tiene también una configuración constante que hemos identificado en las imágenes anteriores. Pero no solamente tienen estructuras externas, sustancia gris organizada externamente como corteza, sino también que estos hemisferios tienen en su interior otros elementos. Habíamos visto hace un momento imágenes de los ventrículos laterales ocupan el interior de estos hemisferios. También hay núcleos, es decir, masas de sustancia gris en el interior de cada hemisferio, a los que llamamos núcleos basales. Desde luego hay sustancia blanca, formada por fibras que se originan en las neuronas. Tenemos un septum pellucidum, que ya lo hemos observado en las imágenes, que está separando a los ventrículos laterales. También tenemos tela coroidea, recordarán el concepto de tela coroidea, que conjuntamente con los capilares que están en los ventrículos forman los plexos coroideos. La tela coroidea, recordarán, a su vez está formado por pía madre y también por este epitelio tan particular que es el epéndimo.
¿Cuáles son los núcleos basales que vamos a encontrar en el interior de cada hemisferio? Tenemos a un conjunto de sustancia gris denominada cuerpo estriado, la cual a su vez está conformada por dos grandes núcleos que son el caudado y el núcleo lenticular. Entre varios otros, vamos a destacar también a los grandes núcleos amigdalinos y también a una masa de sustancia gris denominada el claustro. Estas estructuras son observables macroscópicamente, pero también son observables mediante estudios de imágenes. De ahí la importancia de tenerlos muy bien ubicados para poderlos observar. Funcionalmente, en el caso del cuerpo estriado, está relacionado con muchas actividades y conexiones que recibe y envía a diferentes niveles del sistema nervioso central dentro del encéfalo. Y el núcleo amigdalino está muy relacionado, en cambio, con otros conjuntos de núcleos que son parte del sistema límbico, en donde se procesa información de muchos orígenes, pero también está poderosamente vinculado con la vida emocional o respuestas emocionales del individuo. En el caso del núcleo amigdalino, particularmente con aquellas del miedo. Y el claustro todavía genera muchas inquietudes sobre sus funciones específicas. Aquí tenemos entonces una imagen, un dibujo con un corte transversal del cerebro, en el que estamos observando nuevamente algunas cosas que ya conocemos muy bien. Vemos claramente la diferencia entre la corteza cerebral, que es sustancia gris, y la sustancia blanca que está por debajo de ella. Vemos la fisura interhemisférica o longitudinal medial separando a los hemisferios. Se alcanza a ver por acá una parte del mesencéfalo y del diencéfalo. La epífisis o cuerpo pineal es parte del diencéfalo. Específicamente, recordemos, es parte del epitálamo. Vemos a ambos lados los tálamos. En medio, ¿sí? En medio tenemos el tercer ventrículo. Recuerden que es un espacio que tiene a ambos lados a los tálamos. Y se ven también aquí a los ventrículos laterales, o una parte de los ventrículos laterales, separados por el septo pelúcido. Recordemos que el cuerpo del fornix se encuentra sobre el techo del tercer ventrículo y adelante se separa en brazos o columnas, dos, al igual que en la parte posterior tiene dos columnas o brazos. Esta sustancia blanca que baja, ¿no?, de las células o que llega también, ¿no?, a las células de la corteza, se encuentran aquí en esta región donde se está formando la cápsula interna. Vemos la cápsula interna con su brazo anterior y su brazo posterior y el punto de unión que es la rodilla de la cápsula interna. Por fuera de esta cápsula interna, de esta sustancia blanca, estamos observando entonces nuevamente sustancia gris. En este corte se puede claramente apreciar el conjunto de núcleos que se denominan núcleo lenticular, con forma de lente. Fuera de esta masa gris, en la que de paso se pueden observar dos regiones, ¿no?, una más interna, que se denomina específicamente globo pálido, y una lateral o externa, que es parte de este mismo núcleo lenticular, a la que se denomina el putamen. Por fuera de este putamen, que es parte del núcleo lenticular, vemos también una franja de sustancia blanca, formada también por fibras nerviosas, a la que se le denomina cápsula externa. Entonces noten, tenemos la cápsula interna, a esta ya la conocíamos porque por aquí están bajando las fibras de las vías córtico-espinales.
Pero también tenemos una cápsula externa que separa al núcleo lenticular de esta otra masa de sustancia gris denominada el claustro. Y que por fuera de él también tiene una masa de sustancia blanca denominada cápsula extrema, que separa a este claustro de la corteza del lóbulo de la ínsula. Esta corteza que se puede apreciar aquí y que está oculta precisamente por los lóbulos temporal y parietal. Aquí estamos viendo el surco lateral, ese lóbulo de la ínsula. Repito que está separado del claustro por esta fina capa de sustancia blanca denominada cápsula extrema. El núcleo caudado es parte de este conjunto al que llamamos cuerpo estriado. Es decir, al observar este núcleo lenticular, estamos observando una parte del cuerpo estriado. Aquí vemos al núcleo caudado. Recordemos que al ver esta imagen, que es de un corte transversal, vemos solo una parte de lo que en realidad son estos núcleos. Se alcanza a ver la cabeza y se alcanza a ver la cola, lo que no quiere decir de que son dos estructuras que están separadas, son parte de una misma estructura, pero que en este corte se ve una parte delante y otra parte atrás. Noten que también el ventrículo lateral vemos por acá una parte y acá otra. Esto es parte de las astas anteriores y esto es parte de las astas posteriores. La imagen es también un corte transversal. Aquí vemos la referencia de cómo ha sido hecho el corte, pero con una perspectiva diferente. Otra vez observamos aquí la gran fisura interhemisférica o longitudinal medial que está separando estos dos hemisferios. Vemos por acá algunas fibras que van de un lado al otro, son parte del cuerpo calloso, y vemos aquí en el centro el tercer ventrículo, vemos los tálamos a cada lado, la cápsula interna, y vemos al núcleo lenticular con su parte interna que es el globo pálido y la externa que es el putamen. Fuera de esto tenemos la cápsula externa, el claustro y la cápsula extrema que tiene a continuación al lóbulo de la ínsula. La cabeza, el núcleo caudado, y acá vemos unas pequeñas partes de la cola de estos núcleos. Este en cambio es un corte coronal, cambia un poco la perspectiva de estas estructuras, pero podemos señalar también igual algunas de ellas. Corteza, sustancia blanca, cuerpo calloso uniendo a uno y otro lado. Rodilla del cuerpo calloso, estos son ventrículos laterales, es decir, es un corte bastante anterior. Miren que está cruzando al nivel del quiasma óptico, ¿sí? Es decir, los tálamos se encuentran mucho más atrás, y lo que estamos viendo más bien aquí son las cabezas de los núcleos caudados. Aquí está la razón del por qué hablamos de un solo gran cuerpo estriado, porque el núcleo caudado tiene conexiones o puentes de sustancia gris que le unen a el núcleo lenticular, por eso se le considera una sola estructura. Esta imagen tiene un aspecto, o intenta tener un aspecto tridimensional, y nos presenta con un aspecto transparente la corteza cerebral, y en su interior están contenidos estos núcleos basales. Aquí podemos ver el núcleo caudado. Aquí se comprende un poco mejor el porqué en un corte transversal vemos la cabeza delante y una parte de la cola atrás. El núcleo caudado precisamente tiene esta denominación muy particular por la apariencia, ¿no?, de una cabeza, un cuerpo y una cola. Cola que está muy cercana
precisamente a los núcleos amigdalinos. Son parte de estos núcleos basales. Vemos aquí el núcleo lenticular, vemos la parte más lateral que es el putamen e internamente vamos a tener el globo pálido y vemos entonces la razón del nombre de cuerpo estriado está dada por los puentes grises que unen al núcleo lenticular con el núcleo caudado, siendo desde este punto de vista una sola gran estructura. Vemos también el del otro lado, ¿sí? Y algunos otros núcleos, recuerden, estos son parte del mesencéfalo, ¿no? Los núcleos subtalámicos, parte del diencéfalo, y la sustancia negra, recuerden como habíamos indicado que los extremos más superiores, los extremos craneales de los núcleos rojos y de la sustancia negra, están también en esta región que llamamos subtálamo. Otra imagen de un corte coronal en el que se intenta representar a este núcleo caudado con su cabeza, su cuerpo, y noten cómo se dirige hacia atrás formando la cola. Aquí está la imagen completa visto lateralmente del núcleo caudado, recordando que este núcleo va a estar también unido con estos puentes grises a el núcleo lenticular, formando entonces el cuerpo estriado. Cabeza, cuerpo, cola y su relación directa con el cuerpo o núcleo amigdalino. Nuevamente la imagen también intenta representar lo mismo, el núcleo caudado, ¿sí? Y por acá le vemos muy cerca de otras estructuras también de sustancia gris, como son el hipocampo. Tenemos entonces ubicados a estos núcleos basales, grandes núcleos basales que habíamos indicado, se pueden observar macroscópicamente y también a través de estudios de imágenes. Pero estos núcleos están metidos en sustancia blanca. La sustancia blanca que les está rodeando, como la cápsula interna, la cápsula externa, la cápsula extrema. Está también organizada esta sustancia blanca. Por lo que recordarán cuando veíamos al cerebelo, veíamos que en el cerebelo también hay fibras que salen, fibras que entran, pero también fibras que conectan diferentes partes del propio cerebelo, por lo que en el cerebro vamos a encontrar algo similar. En la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales vamos a encontrar fibras comisurales. Como ven ahí, estas están conectando regiones de un hemisferio con otro hemisferio. Y de estas fibras comisurales tenemos los grandes conjuntos de fibras comisurales, comenzando por el cuerpo calloso, ese que ya se ha visto bastante en algunas de las imágenes, el cuerpo calloso. La comisura anterior y la comisura posterior que se encuentran precisamente por delante y por detrás de las estructuras del diencéfalo. El fornix, que también conecta estructuras de un lado y el otro, y que habíamos visto está ubicado en el techo del tercer ventrículo, y la comisura avenular, que está precisamente entre los núcleos avenulares o trígonos avenulares en el epitálamo. Es decir, ya hemos ubicado a varias de estas, o a todas estas estructuras, el momento de haber reconocido al diencéfalo. Pero también hay fibras que se mantienen en el mismo hemisferio, en un mismo hemisferio, y a estas se denominan fibras de asociación. Van a conectar regiones de la corteza, pero dentro de un mismo hemisferio. Algunas son cortas y otras son largas. Y las fibras de proyección son aquellas que salen de la corteza y van a otras regiones del sistema nervioso central. Recordarán cuando hablábamos del tracto córtico espinal, la neurona motora superior que está en la corteza, de ella sale un gran axón, un largo axón que desciende, decíamos, atraviesa la cápsula interna y va a llegar al tronco encefálico. E incluso algunas van a llegar a la médula espinal. Esas fibras que están bajando de la corteza
y llegan a otros niveles del sistema nervioso central, son fibras de proyección, al igual que aquellas que están subiendo, recordarán desde el tálamo, algunas fibras se dirigen hacia la corteza, todas estas están formando fibras de proyección. Esta es una imagen que intenta representar una disección de un cerebro en donde el énfasis está dado. Esta es una imagen que intenta representar una disección de un cerebro en donde el énfasis está dado en la sustancia blanca. Y de esta sustancia blanca lo que primero vemos es la gran comisura o el gran conjunto de fibras comisurales que llamamos cuerpo calloso. Cuando desde la corteza descienden las fibras que se originaron en las neuronas de las diferentes capas, estas van a formar lo que se denomina la corona radiada. Algunas de estas se entrecruzan y atraviesan el cuerpo calloso para continuar luego por la cápsula interna. Recordemos que el cuerpo calloso son fibras que están yendo de un lado al otro. Por lo que la mayor parte de la masa de este cuerpo calloso está formado por esas fibras transversales que van de un lado al otro. Cuando veíamos un corte sagital de este cuerpo calloso, identificábamos en él un pico, una rodilla, un cuerpo y un esplenio, que es la parte ensanchada posteriormente. Pero en esta imagen no estamos viéndolo longitudinalmente. Y observamos cómo las fibras transversas que van de un lado al otro, en la parte anterior se cambian su dirección, ¿sí? Se dirigen hacia adelante, por lo que aquí este conjunto de fibras reciben un nombre, el de forceps. Hacia adelante forman el forceps menor y hacia atrás también las fibras cambian de dirección, se dirigen hacia los lóbulos occipitales y se denominan o constituyen el forceps mayor, que se lo puede ver aquí. En la parte central van a ver unos puentes de sustancia gris denominados estrías. Y vale recordar que aquí también el cuerpo calloso está cubierto por una finísima capa que también contiene neuronas y se denomina el inducium grisium. Esta es una imagen en la que observamos un cerebro disecado y la disección es para poder observar las fibras. Vemos el cuerpo calloso claramente con sus fibras transversales que están yendo de un lado al otro, la cubierta del inducium grisium y las estrías longitudinales que cruzan de delante hacia atrás a este cuerpo calloso. Vemos en la parte más anterior cómo las fibras cambian de dirección y se dirigen hacia adelante a los lóbulos frontales formando el forceps menor y hacia atrás formando el forceps mayor. Esta fotografía también nos permite ver al cuerpo calloso, sus fibras transversales, el inducium grisium que lo cubre, pero también acá se ve la superficie medial de uno de los hemisferios, se ven los vasos. Hacia el otro lado no vemos directamente ya la superficie medial del otro hemisferio, porque lo que se ve es esta prolongación de la dura madre que se denomina la hoz del cerebro. Es una prolongación, como hemos dicho, de dura madre, espacio de la fisura interhemisférica o longitudinal medial separando a los dos hemisferios. Estamos viendo exactamente el borde inferior de esta prolongación de la dura madre que es la hoz del cerebro. Miren, el señalamiento. Aquí tenemos en cambio dos imágenes para poder entenderle mejor a este cuerpo calloso. Visto en un corte transversal, perdón, coronal, este es el cuerpo calloso que está formando o constituyéndose en el techo de los ventrículos laterales. Vemos la sustancia blanca
que denominamos corona radiada. Vemos acá la cápsula interna, se alcanzan a ver claramente los tálamos, el tercer ventrículo. Se ven aquí los núcleos de la sustancia negra. Y se alcanzan a ver también parte de los núcleos basales. A diferencia de la imagen que tenemos del cuerpo calloso en una vista lateral, en donde sí podemos identificar claramente el pico, la rodilla, el cuerpo y el esplenio. Nuevamente tenemos un corte coronal y están claramente señalados cada uno de los elementos. Vemos el cuerpo calloso, vemos el surco del cíngulo, recuerden, eso se ve en la superficie medial de los hemisferios cerebrales. Se ve por acá los ventrículos laterales, se ve acá el tercer ventrículo, cuerpos mamilares que son parte del hipotálamo, recordemos, y aquí están claramente señalados los tálamos. Se ve la cápsula interna, por acá también cápsula interna, aquí están los núcleos del núcleo o las masas de sustancia gris de los núcleos lenticulares. Vemos el globo pálido, vemos el putamen. Por fuera del putamen vemos la cápsula externa y vemos esta delgada imagen de sustancia gris que es el claustro. Y por fuera del claustro se ve la cápsula extrema, finalmente la corteza del lóbulo de la ínsula. En esta imagen vemos separados totalmente de su contexto al fornix, a este conjunto de fibras comisurales denominadas fornix. El alveo es la parte o es una parte del hipocampo donde se están originando estas fibras que luego cruzan por detrás y por encima de los tálamos. En ese camino entrecruzan fibras de un lado y otro, por eso son comisurales, forman el cuerpo y finalmente se vuelven a separar. Arrancan como dos columnas o pilares posteriores y terminan también como dos columnas o pilares anteriores. ¿A dónde llegan? A los cuerpos mamilares del hipotálamo. Noten entonces cómo hay una conexión entre el hipocampo, que es sustancia gris, y los núcleos de los cuerpos mamilares, que también son sustancia gris y que forman parte del hipotálamo. ¿Qué es lo que hay aquí en medio y debajo de esto de fornix? Está el tercer ventrículo, están los tálamos de cada lado. Aquí está otra representación de eso en un corte transversal, donde se ha intentado mantener la imagen completa de estos fornix. Ahí está el tercer ventrículo y ahí están los tálamos. Este esquema también permite identificar claramente algunas partes de la cápsula interna que está ubicada vemos por acá los tálamos, también el brazo posterior de esta cápsula interna está entre los tálamos y el núcleo lenticular, y otra parte de la cápsula, su brazo anterior, lo vemos aquí entre el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Estas son también imágenes que intentan representar a otras de las fibras que hemos indicado, ¿no? Las fibras de asociación. Habíamos dicho que unas son cortas y otras son largas. Se mantienen dentro de un mismo hemisferio y aquellas que son cortas, noten aquí, van de un giro a otro giro. ¿Sí? Son fibras que van de un giro a otro giro. Estas son las fibras de asociación cortas. Pero tenemos fibras que van de un lóbulo a otro lóbulo. Estas son fibras de asociación largas. Recuerden, todo ocurre dentro del mismo hemisferio cerebral. Aquí vemos varias de ellas y de las cuales se reconocen. El fascículo uncinado conecta la primera área motora del habla y las circunvoluciones de la superficie inferior del lóbulo frontal con la corteza del polo del lóbulo temporal. Aquí lo vemos, el uncinado, que tiene forma de gancho, ¿no? El cíngulo, aquí lo vemos, representado.
Es un fascículo largo y curvado que se encuentra dentro de la sustancia blanca de la circunvolución del cíngulo por encima del cuerpo calloso. Conecta los lóbulos frontal y parietal con el parahipocampo y otras regiones de la corteza temporal. El fascículo longitudinal superior es el haz de fibras nerviosas de mayor tamaño. Conecta la parte anterior del lóbulo frontal con los lóbulos occipital y temporal. El fascículo longitudinal inferior, que lo vemos representado acá, se dirige en dirección anterior desde el lóbulo occipital pasando por fuera de la radiación óptica que veremos más adelante. Se distribuye así hacia el lóbulo temporal. El fascículo fronto-occipital conecta el lóbulo frontal con los lóbulos occipital y temporal. Se sitúa en la zona profunda dentro del hemisferio cerebral. ¿Sí? No está aquí representado. Se encuentra bastante más profundo, si bien tiene una disposición similar al del al del fascículo longitudinal superior. Este fascículo fronto-occipital se halla relacionado con el borde lateral del núcleo caudado, que nos va a dar una idea de su ubicación. Aquí tenemos imágenes que representan a cada uno de estos fascículos. Vemos aquí al cíngulo y se relaciona esta imagen de las fibras con la corteza que está por encima de él y por eso se denomina el giro del cíngulo. Vemos aquí unas fibras que representan a las de asociación corta y desde luego esta es de la asociación larga. Vemos también el fascículo longitudinal. Aquí señalado con rojo, conectando estos cortezas de los lóbulos occipitales. Vemos al fascículo longitudinal superior, ampliamente distribuido, y vemos al fascículo unciforme. Aquí nuevamente la imagen intenta representar esto ya en las fotografías. A ver, esta es una tomografía en la que podemos observar claramente estructuras de tejido blando y tejido óseo que claramente tienen diferentes densidades, por lo que podemos diferenciarlas. Podemos ver el tronco encefálico con su bulbo, su puente, su mesencéfalo, vemos el tálamo con mucha claridad y vemos con plenísima claridad a este cuerpo calloso, con su pico, rodilla, cuerpo y esplenio. Vemos algunos espacios que estudiaremos después y que están ocupados por líquido cefalorraquídeo. Estos espacios grandes que se los ve aquí entre el hueso y el tronco encefálico se denominan cisternas. Las veremos después. Por acá vemos el cuarto ventrículo, muy claramente el conducto central de la médula. Acá, está acá. Este es el espacio que hay entre el cerebelo y el tronco, donde también se forma una cisterna. Vemos el acueducto cerebral, vemos el tercer ventrículo, el hipotálamo, se ve absolutamente todo. Y incluso podemos observar la superficie medial del hemisferio cerebral, vemos el giro del cíngulo, el surco del cíngulo, vemos el surco parieto-occipital, el surco calcarino, por lo que tenemos claramente identificados entonces al lóbulo frontal medial, al giro frontal medial, al giro del cíngulo, al giro paracentral, a la precuña, a la cuña. Estos son cortes transversales o axiales, en el que podemos observar claramente, en la imagen del lado derecho, en la del izquierdo se puede ver las fosas craneales media y posterior. Se ven también las cavidades orbitarias, se ven aquí celdillas etmoidales, pero vamos a enfocarnos en la imagen del lado derecho, en la que se ve claramente astas anteriores de los ventrículos laterales, se ven las astas posteriores. Esas imágenes muy intensas, muy densas, muy blancas, corresponden a los plexos coroideos, por lo que vemos plexo coroideo del tercer ventrículo y vemos también de los ventrículos laterales.
Se puede observar con mucha claridad los tálamos derecho, izquierdo, cabezas de los núcleos caudados y núcleo lenticular. Núcleo lenticular. Por lo que en esta imagen podemos claramente observar la cápsula interna de un lado y del otro. También en esta imagen podemos observar con mucha claridad núcleos caudados, ventrículos laterales. Incluso noten, se puede ver el septo pelúcido, una delgada línea que separa un ventrículo del otro. Y en esta región vamos a encontrar el fornix. Vemos los tálamos, cápsula interna, núcleo lenticular, medialmente el globo pálido y lateralmente el putamen. Por fuera la cápsula externa, y aquí, aunque la imagen no es muy clara, se alcanza a ver una muy delgada línea que corresponde al claustro, teniendo entonces por dentro del claustro la cápsula externa y por fuera del claustro la cápsula extrema. Finalmente la corteza del lóbulo de la ínsula. En esta imagen vemos también muchas de estas estructuras. Aquí aparece algo anormal. Y esto que se ve anormal, claramente vemos que está afectando al tálamo del lado derecho y al brazo posterior de la cápsula interna, lo que nos está indicando que está afectando a las fibras córtico-espinales que están descendiendo desde el mismo lado, ¿sí? Porque estas no han cruzado todavía, ¿no? Entonces están viendo afectadas las fibras de los tractos córtico-espinales que bajan desde el lado derecho, pero que se van a manifestar, las manifestaciones clínicas van a estar en el otro lado del cuerpo, ¿sí? En la actividad motora del otro lado del cuerpo. Es decir, desde el punto de vista anatómico, la posibilidad plena de poder identificar las estructuras de sustancia gris y sustancia blanca nos van también a orientar a las manifestaciones y afectaciones, en definitiva, que va a sufrir una persona con un determinado problema como el que se observa en esta imagen.